y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Un día, 7 millones de años después de su vuelo, científicos naturales descubren que 7 millones de años antes, en la zona de San Juan, cuando el viento sonda ni nombre tenía todavía, habitó un ave de la que, durante 7 millones de años, se desconoció su existencia siquiera. Los descubridores del pájaro le agregaron el nombre Eve a la denominación técnica, para así honrar a las Madres de Plaza de Mayo y, de paso, hacer más amigable y decible el término. 3 pajarracos nuevos identificaron en total, a otro de los cuales denominaron Haroldo Conti. 7 millones de años de silencio, olvido, desconocimiento, iluminados en un solo segundo. Ave Eve, Eve Flash. En estos días fui y vine una vez y otra a este hallazgo de los paleontólogos y pensé, ¿de verdad creen los enemigos de las madres que a 7 millones de años de hoy nadie se va a acordar o saber siquiera de su epopeya en la Plaza de Mayo? ¿En serio creen que hackeándoles la cuenta de Twitter o interviniéndoles la universidad o criminalizando a Eve podrán con ellas y nadie querrá repetirlas otra vez? 7 millones de años después de hoy, alguien raspará el suelo de la Plaza de Mayo, llegará más abajo de la palmera que da sombra a las madres en verano, dará vueltas las horas que rodean la pirámide y descubrirá que nada, absolutamente nada, es igual a como fue contado. Serán entonces 14 millones de años los que separarán al tiempo de la eternidad. Cada segundo de ese lapso lo habrá habitado Eve, y después también. Nunca se acaban los minutos en la cinta testigo del mundo. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. Conducción: Demetrio Iramay, Daniel Ballester. La plaza y la palabra. Muy buenos mediodías, ¿cómo andan todos y todas? Aquí estamos en la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en un nuevo capítulo, el número 110 de La Plaza y la Palabra. Está, como todos los domingos, nuestro compañero Sebastián Mochiola allí en los controles. ¿Cómo le va, Sebastián? ¿Bien? ¿Esperando a River mañana? Y sí, me parece muy bien. Está Jessica Castro, nuestra productora estrella, junto con Mariana Collante. Y está, como siempre, Alan Maravilla Martínez ahí en el streaming, hincha de Racing. Él debe estar... Bueno, ayer hubo un problemita ahí con Racing, pero han ganado la Supercopa, la Sudamericana el año pasado, así que están en el nivel internacional, más allá de este traspié local. Así, y estamos nosotros aquí en la 530 con una nueva incorporación rutilante al aire de la 530. Me va a acompañar todos los domingos a la 1 de la tarde, hasta las 2 en vivo, haciendo La Plaza y la Palabra, nuestro compañero Luis Iramain. ¿Cómo va, Luis? Mi hermano, mi bro. Sí, nos conocemos desde Cemento. Es más, en términos de rock, casi que desde La Perla de Once. ¿Cómo andás? Bien, muy contento, muy feliz de volver a estar frente al micrófono acá en la Radio de las Madres. Hicimos radio hace muchos años. ¿Hace cuánto que no estabas en la 530?
Desde un programa que se llamaba Por Otra Ventana, con Carlos Raimundi y Olga Buzo, y antes hicimos durante muchos años Para French, y antes Ni un Paso Atrás, previamente en La Tribu, luego en la Radio de las Madres, y desde la Librería de las Madres salíamos con Eve. En vivo. Ese programa, Ni un Paso Atrás, fue el primer programa propio, entero, que tuvieron las Madres de Plaza de Mayo en una radio. Porque hasta entonces lo que habían tenido las madres era espacios dentro de otros programas. Tuvieron un micro en un programa en la Radio Belgrano con Aliberti. Tuvieron otro con Eve en la Radio Futura de La Plata, en el programa Los Cosos de Al Lado, que hacía Gillo Cantoni. Claro, eran participaciones. Columnas que tenía Eve. Y finalmente, en ese año 99, cuando se inicia, corregime Luis si le pifio algún dato, cuando se inicia la librería de las madres, que generó mucho entusiasmo, a Eve se le ocurre hacer un programa de radio y llama a la radio más próxima que tenía, porque era la madrina de la FM La Tribu, 88.7, y le dice: quiero hacer un programa, pero lo quiero hacer en vivo desde la librería. Y se transmitía por ¿te acordás? Por pulso telefónico, además. Claro, con un aparatito que se conectaba al teléfono. Que a veces no... Bueno, siempre las manos enemigas interviniendo para que la voz de las madres quede cercenada. Entonces, el programa que está diseñado y pensado para 1 hora, a veces salía 40, 45 minutos porque, bueno, cortaban las comunicaciones y demás. Pero bueno, fue una experiencia hermosa que tuvo de todo, hasta me acuerdo, el robo, entraron a robar en el medio de un programa a la librería. Un robo en vivo fue. En vivo, y la reacción de Eve fue pedirle perdón a aquel pibe que había ingresado a robarle las madres a con la librería, con un arma, porque nosotros no pudimos hacer todavía un país, un presente para que ese pibe que había ingresado minutos antes a robar a la librería de las madres tenga ese presente, ¿no? El de salir a afanar para vivir, para sobrevivir, para lo que ese pibe en ese momento creían que era sus necesidades. Y vos en ese programa estabas en la conducción junto con Eve. Estabas al aire, yo me acuerdo, sí. Yo no estaba al aire, yo estaba muy de vez en cuando, generalmente estaba en producción. A veces iba a la radio, a la tribu, para garantizar que esté todo bien. Y ese programa, de hecho, claro, porque a mí me había tocó uno de estar nosotros allá. Que tenía que ir a la tribu. Claro, nos turnábamos. Pero yo generalmente iba para allá, no estaba al aire. Y bueno, y luego se trasladó ese programa ya a la 530. Primero a la tribu, claro, al edificio ahí en Lambaré. Y luego sí... al año de la 530 pasamos de la tribu a la 530. Muy bien, bueno, Luis, bienvenido a La Plaza y la Palabra, este programa que ya tiene unos 110 programas, 110 capítulos, y estamos desde el año 2023, desde marzo más o menos del 2023. Lo empezamos con Daniel Ballester. Y acá estamos cuidándole así el fuego de la plaza y de la palabra a las madres de Plaza de Mayo, que lo siguen encendiendo cada jueves y cada día también en esta AM 530. Para empezar, vamos a ir como siempre, como en cada emisión, a escuchar lo que pasó en la plaza el jueves pasado, el jueves 7 de mayo, en la marcha 2456. Habló Carmen Arias, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, y la escuchamos ahora mismo. ¿Estamos? Ahí va. Ayer también tuvimos la suerte de madres que se hizo el primer foro federal y hubo una gran cantidad de gente, por suerte,
y varios de ellos en sus discursos coinciden con lo que yo siempre les digo: tenemos que echar a Milei. ¿Cómo? No sé. Nos tenemos que unir, tenemos que juntarnos, no sé qué tenemos que hacer, pero para que podamos volver a ser felices tenemos que sacar a este gobierno. Y estoy contenta porque coincidían conmigo en eso, en que lo tenemos que echar, lo dijeron varios de los oradores. Estuvo muy bueno el evento. El próximo va a ser en Mendoza, pero la verdad que fue muy lindo, que aparte que hayan elegido para el primer discurso elegir la Casa de las Madres. Así que bueno, luchemos, no sé, vamos, tenemos que hacer planes, no sé cómo, pero luchemos para echar a Milei. Gracias, hasta el jueves que viene. Ahí estaba Carmen, que no leyó, un dato a tener en cuenta, no leyó su discurso como venía haciendo hasta el jueves anterior, y que se refirió, estaba al principio, no sé si lo escucharon, pero estaba hablando de una actividad que había tenido lugar en la Casa de las Madres el día antes, el día miércoles. Hubo una actividad, un foro en defensa de la educación superior en la Argentina, organizado por CONADU, y participó Carmen. Fue el primer foro, van a repetirse y replicarse por todo el país, el segundo va a ser en Mendoza, y Carmen participó Cristina Camaño, expusieron la situación de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que es quizás una de las situaciones más graves que atraviesa hoy la educación superior en la Argentina, porque no es solamente el problema del financiamiento, en el caso de las madres además es el desfinanciamiento absoluto, no hay un peso girado por este gobierno a la universidad desde 1 de enero del 2023, sino que además hay un intento oficial de desconocer la autonomía universitaria, desconocen a la rectora Cristina Camaño, se han dado a la creación de una universidad paralela comandada por un interventor, y entonces es mucho más grave, por supuesto. Esto ha sido expuesto en forma consecutiva por las madres desde que empezó el conflicto, y ha sido tomado por este foro que, insisto, es el primero que se realizó en la Casa de las Madres, en el auditorio Juana Zurduy, y Carmen contaba eso, ¿no? Que fueron, y estaba muy contenta por ello, ella escuchó muchas voces coincidentes en el reclamo de tenemos que echarlo, se tiene que terminar este gobierno, con posiciones muy combativas y deseos muy claros y muy fuertes en términos políticos de acabar con este gobierno criminal que le hace mucho daño a nuestro pueblo. Así que ahí estuvo Carmen. No leyó, pero fueron tan contundentes como las del jueves anterior y la del anterior, ¿no? Las palabras de Carmen. Y una cosa a acotar refería a la situación del foro que se realizó en la universidad. También hay que seguir, porque el discurso y el modus operandi de las derechas y del fascismo hoy tienen a las universidades como destino de ataque principal. Lo es aquí, a la Universidad de las Madres, en particular posición es Donald Trump contra las universidades en Estados Unidos, y así se suceden en el resto de las experiencias mundiales, incluso de las derechas que atacan al sistema universitario. Pues es que cuando fue el video del gobierno para el 24 de marzo, el segundo, el anterior, con Tata Joffre, otro, también una producción más larga incluso, atacaron específicamente a la Universidad de las Madres. Se refirió, el video se detuvo en la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo, primero con Sueños Compartidos y después con la universidad, ¿no? Como que, bueno, eran espacios de divulgación de las ideas que están cercenadas, porque ellos venían a imponer o a proponerle a la sociedad una memoria completa, decían, y se la agarraban con la Universidad de las Madres. Los hostigamientos, algún momento va a haber que historizar desde el primer minuto del gobierno de Milei todos los ataques y hostigamientos que han realizado a Madres de Plaza de Mayo exclusivamente. Por supuesto que lo hay a todo el campo popular en general, pero a Madres de Plaza de Mayo ha sido sostenido, permanente, sistemático desde el minuto 1 de este gobierno. Es claramente la referencia a la cual querer intentar destruir, o que deje de ser esa referencia. Sí, es, por supuesto, las madres
son un símbolo, el pañuelo es un símbolo, una institución de nuestro pueblo, está en el corazón de nuestro pueblo, y para destruir a ese pueblo tienen que destruir sus símbolos. Y uno de los más extraordinarios es el pañuelo blanco, es las Madres de Plaza de Mayo, que, insisto, además continúan su lucha, y eso me parece que es lo que más molesta a este gobierno. No es una institución que esté en el pasado, no se ha cristalizado en un museo. Eve se murió, pero las madres continúan. La presencia de Eve está cada vez más viva, más recurrente la referencia de Eve para atravesar y guiarnos en esta situación tan hostil, y entonces es allí donde atacan. Eso está muy claro. Recordemos, apenas asume el gobierno, lo primero que hace es clausurar el programa de las madres en la TV pública. El gobierno todavía no tenía 2 meses y ya había ordenado el fin de Madres de la Plaza, que tenía 15 años al aire. 15 años, había atravesado múltiples gobiernos y se había sostenido con producción íntegra de las Madres de Plaza de Mayo, respetando cuestiones estéticas, técnicas y también límites institucionales. Por ejemplo, era muy cuidadoso Eve, que cuando había veda electoral y el programa se transmitía los sábados, las madres el jueves no hacían ningún tipo de referencia a las elecciones para no violar la veda electoral, que no es una práctica que los gobernantes respeten demasiado, especialmente este gobierno que no respeta ningún límite. Bueno, las madres sí. A pesar de ello, sacaron sin posibilidad siquiera hacer un descargo y una despedida del programa. Lo sacaron de la grilla en febrero del año 2023, apenas asumieron. Y así siguió pasando, ¿no? La universidad es uno de los puntos más importantes, pero hay otros más, hay varios, hay múltiples hostigamientos a las madres, y a pesar de ello, insistimos, las madres continúan en la plaza. La que pasó, la que escuchamos recién, fue la marcha 2456. El jueves que viene vamos a tener la 2457. Ya les adelanto que va a estar en la plaza Claudia Cesaroni, abogada, especialista en cuestionar e investigar críticamente todos los avances sobre la punición y la posibilidad de penar y castigar a niños ahora, ¿no? Sí, imagino que tiene que ver y está en relación con el dictamen que salió del plenario de comisiones sobre la baja de la edad de imputabilidad y un nuevo régimen penal. Vos sabés que cuando hablaba con Claudia, y la invitamos para el jueves, Claudia me decía, no es una baja en la edad de imputabilidad, sino que es aún más grave, es una baja en la edad de punibilidad, ¿no? La posibilidad de castigar, la posibilidad de mandar presos a niños a partir de los 14 años. Eso es lo que acaba de dictaminar el Congreso, y bueno, le estaremos dando también batalla el próximo jueves en la marcha 2457. Y ya nos metemos con otros contenidos que teníamos previstos para el día de hoy, para el programa. Vos sabés, Luis, que este 7 de mayo se cumplieron 106 años del nacimiento de Evita, de Eva Perón. Y Eve era una fanática de Eva. Así como Eva era una fanática, Eve era una fanática de Eva. Y era lo que reivindicaba, sobre todo de Eva, su fanatismo. El fanatismo. Entonces vamos a escuchar la Eve con un testimonio sobre Eva y relacionado con su historia familiar. ¿Vamos? Yo voy a hablar de cosas concretas de mi familia. Cuando hablaba Araceli cómo Eva Perón organizó el partido, yo tenía una prima llamada Maruja Cambero, que vivía en La Plata, y se hizo de Eva Perón a morir. Y Eva la captó enseguida, la llamó, le compró un sulky y la mandó a Mina Clavero y a Cura Brochero a ser peronista medio Córdoba. Se pasó meses arriba de ese sulky. Meses. Ella era muy gordita y no podía subir al sulky. Se lo hizo preparar a propósito para ella. O sea que ella estaba en todos los detalles. Y después, los terrenos donde todavía está la casa de mis viejos,
Eva Perón lo habían pedido los vecinos hacía mucho, y un día lo llamó a las 2:30 de la mañana, que para ella era una hora normal, que estaba trabajando, y le entregó todos los terrenos, así como si nada fuera. Pasen otros, vengan otros. No le gustaba que le dieran las gracias, le decía, bueno, señora, no, nada. Ella quería rápido que vengan otros para seguir haciendo. O sea que esto que las madres quisimos hacer hoy como un homenaje, no precisa un homenaje, Eva, pero no sé, que la juventud sepa por qué el peronismo es el peronismo. La gente que dice, yo soy kirchnerista pero no soy peronista, es mentira. Si es kirchnerista es peronista, si no, no es nada. Y no se repiten mujeres así, porque hay que entregar la vida como la entregó ella. Uno ve que hay mucha gente que tiene mucha voluntad y todo, pero ella, primero porque ella había sufrido, y parece que no, pero la gente que sufre y que está en un barrio y que no tiene padre y que es maltratada y que es mal mirada, tiene otro sentimiento para los que sufren. Porque hay mucha gente que dice, ay, sí, hay muchos chicos que no comen, sí, que lástima. Bueno, es verdad, pero se queda en su casa tranquila, y al rato sale y compra, que no importa, si gasto mucho tal tengo. No piensa que a lo mejor si compra la mitad para un pibe que no come. No se le ocurre eso. Esta mujer entregó su vida de una manera impresionante, mostrando que un país puede darle todo lo que ella dio, porque empezó Perón dando leyes a los trabajadores. 100 y pico de leyes en pocos días que le estuvo cuando recién entró, que era coronel. Fíjense qué atrasados que estábamos. No teníamos jubilación, no teníamos vacaciones, no teníamos una silla donde sentarnos. Los patrones hacían lo que querían. ¿Qué es la ley que quieren imponer ahora? No es otra ley. La que quieren imponer ahora es esa misma ley, donde el patrón haga lo que quiera con vos. Que vos, en vez de ser un trabajador, seas un esclavo. Ellos necesitan esclavos, no necesitan gente que trabaje. ¿Entendés? Entonces, por eso es tan peligrosa esta ley. Por eso es tan peligroso que Macri siga ganando. Por eso es tan peligroso que no se prohíba la televisión. La televisión es la peor droga. Prohíben el cannabis y no prohíben la televisión. Esa es la droga que envenena. El cannabis cura muchas enfermedades, pero la televisión te enferma todos los días, cada 5 minutos. No hay un canal que puedas ver, no hay un canal. Ahí estaba Eve, rodeada de Norberto Galasso y Araceli Bellota, en una muestra que hicieron las madres, una actividad para homenajear el centenario del nacimiento de Eva Perón. Esto fue en mayo del año 2019, gobernaba Macri todavía, y aquella actividad con Norberto Galasso y Araceli incluyó una muestra de las portadas del periódico El Descamisado, cuando se produjo la muerte de Eva Perón, de julio del 52, donde queda de manifiesto el fervor popular, el dolor popular que acompañó aquella muerte, y Eva estaba fanatizada por Eva Perón, que siempre lo estuvo, especialmente en aquellas circunstancias. Vos sabés que hice los deberes para el día de hoy, sabiendo la grilla y la fecha. Esa referencia que Eve leyó incluso en algún discurso, lo de Evita hablando del fanatismo y que era una fanática y demás, es un texto que está incluido en lo que se constituyó como el libro Mi Mensaje, que unos escritos que se conocieron póstumos, digamos, luego de la muerte de Eva, y que tuvieron una batalla legal por si eran verídicos o no hasta hace un par de años, en un escrito que había sido secuestrado por los milicos, por la fusiladora, y que bueno, permaneció ahí guardado hasta que salió a la luz. Pero la primera parte de eso sí fue leída por el locutor oficial con Perón en el 17 de octubre del 52, 82 días de la muerte de Evita, y traje un pedacito para leer. Dice: quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes,
el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para que pueda callar. Y más adelante, finalizando, dice: para ellos, para mi pueblo y para todos los pueblos de la humanidad es mi mensaje. Ya no quiero explicarles nada de mi vida, de mis obras, no quiero recibir ya ningún elogio. Me tienen sin cuidado de los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero revelar a los pueblos, quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Y Eve se encendía. La encendió a Eve. Bueno, parte de esos escritos, uno, si cierra los ojos, está escuchando la voz de Eve, 50 años después. Así es. Vamos a ir a un poco de música, Luis. Dale. Acá siempre tenemos así, rock y prepárate. Sí, Música ya brasileña, sé. no vas a zafar Ya aquí. sé. Así que pero empezamos con el rock. Ahora vamos a escuchar Karma Sudaka. Esto lo eligió Jessica. Jessica Castro, nuestra productora. Karma Sudaka hace Furia Calchaquí, después tanda y seguimos con La Plaza y la Palabra. Marginando mis sentidos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Actuar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos Eve. El fuego de las madres arde. En la plaza y la palabra. Seguimos aquí en la Plaza y la Palabra. Estamos allí, como siempre, con nuestro Sebastián Mochiola. En los controles, Alan Martínez en el streaming. Jessica Castro, Mariana Collante en la producción. Han llegado varios mensajes al 11 3200 0530, el WhatsApp de la radio. Y nos llega uno, Marta Caroselli, dice: ¿sabes, Demetrio, que hablando de la librería y del gran galazo, me trajiste el recuerdo de la inauguración de la librería? Yo tuve el honor de hacer la primera vidriera de la librería. Trabajaba en Editorial Coligüe en ese entonces. Preparé un pañuelo grande en cartulina y cartelitos en forma de pañuelitos para los precios. Mi madre, Eve, me cagó a pedos porque a los pañuelitos les había puesto una rayita azul. Tuve que hacer todo de nuevo, pero fue hermoso y lo guardo en mi corazón como el mejor reto que me dieron. Dice Marta Caroselli, manda un gran abrazo. También tenemos muchos abrazos, Luis, saludándote por el ingreso a la Plaza y la Palabra, dándote la bienvenida. Uno de ellos viene de muy lejos, estaba escuchando el programa. Gracias por el aguante, Demetrio, fuerza y bienvenido. Hermoso programa, cada vez mejor, como los jueves, ni un paso atrás, dice nuestra compañera Ana María Sabio, desde Suecia. Un abrazo, Ana. Así que muy contentos. Aguante Karma Sudaca, una banda tucumana que acabamos de pasar. Mario de Mataderos, Gaby de Mataderos, lo mismo, saludando a Luis. Dice: me encanta el programa, tener un pedacito de la plaza cada domingo en nuestra casa es hermoso, muy buena la incorporación de Luis, dice Rula. Lo mismo en el streaming,
de YouTube, en la transmisión, muy movido, muchos compañeros y compañeras comentando. También llegan los negativos, que no me cruce los brazos en cámara, pero bueno, porque estoy haciendo radio, no estaba atento a eso, que no los vistamos del mismo color, porque no sé, parecemos que hermanos mellizos. Parecemos hermanos. Escúchame, y otro más llegó de Héctor Francisetti, del grupo de los 12 de la Santa Cruz, que dice: estoy escuchando el programa de la 530, hay que echarlo, dice, coincidimos. Así que nos manda un saludo, por supuesto, Héctor Francisetti, y también se lo devolvemos un gran abrazo para este gran compañero. Así que bueno, bien, seguimos escuchando a Eve leyendo sobre Eva, ¿te parece? Vamos. El libro Mujeres tiene la historia de las mujeres más increíble que tuvo toda Latinoamérica y la Argentina. Mujeres que se disfrazaron de hombres para que le dieran armas para defender la patria. La verdad que es un libro maravilloso. Y de ahí, de ese libro, saqué dos cosas para que hoy, todos los días, ¿no?, debiéramos acordarnos de Eva Perón. Entonces, voy a leer algo. 1935. Parece una flaquita del montón, paliducha, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña con ser Norma Scherer. Y todas las tardecitas, en la estación del pueblo, mira pasar el tren. El tren hacia Buenos Aires. Pero Evita Duarte está harta. Tepa el tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que le ayude. Desde que nació en el pueblo de Los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación. Y ahora es una nadie, entre los miles y miles de nadies que los trenes vuelcan cada día en Buenos Aires. Multitud de provincianos, de pelo chuzo y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devoradas. Durante la semana, Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos a los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento. Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos rojas de frío y de llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes y agrega. Fuerte agarra la valija de cartón, y se hunde en la ciudad. La segunda cosa que escribe Galeano, porque realmente Eva se largó cuando tenía 15 años y llegó sin nada, ¿sí? Y se puso a ver si conseguía quien le diera una pensión o dónde vivir o dónde dormir. Parece que algún día, no se sabe muy bien, ahora han escrito un libro, me decía recién la compañera, hay muchos libros escritos. Para mí el mejor libro es el de Marisa Navarro. Marisa Navarro, una española que hizo un libro maravilloso de Eva Perón. Pero parece que los primeros días no está muy claro qué es lo que ella hizo. Si durmió en la calle, si durmió en la casa de alguien. Porque hay que tener coraje para venirse a los 15 años y estar harta. Yo me imagino, conozco Los Toldos porque mi suegra era de ahí. Me imagino lo que habrá sido en aquella época, y siempre fue un pueblo medio muerto. ¿Cómo sería en aquella época, no? Que pasaba el tren una vez por día. Y lo otro que escribió Galeano, que también me parece muy maravilloso, muy triste. Bueno, entre esto y esto que voy a leer ahora, está toda la vida de Eva Perón, que tal vez la empecemos a leer en algún libro un poco más cortito. Porque hay muchas cosas que no se saben de Eva. Cómo se defendía, cómo luchaba contra los sindicalistas.
contra los fachos, las cosas que les decía. Y cómo le decía a Perón que tuviera cuidado con esos tipos. O sea, los fachos en los sindicatos no son de ahora, ya vienen de antes. Así que el pueblo argentino desnudo de ella. 26 de julio de 1952. Viva el cáncer, escribió alguno, o alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian. Los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Por su boca ellos decían y maldicen. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso, al haraposo, y daba paz al desesperado, al incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, desde al lado. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de visón, no es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus ataques, por los ataques a la reina. Ante el cuerpo de Evita rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas, una caravana de 2 semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Muerte Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Una maravilla lo que escribió Galeano y una maravilla lo que hizo Eva. Eve con sus 2 fanáticos, Evita y Eduardo Galeano. La verdad que Eve es una lectora, pero tremenda, de Eduardo Galeano. No dejaba ningún libro sin leer, los subrayaba, los recortaba, los tenía muy interiorizados. Y siempre los traía a colación en grandes intervenciones de Eve, eran con textos de Galeano. Pocas cosas más conmovedoras que la voz fatigada de Eve hablando de Eva. La verdad que un hallazgo y cosas que se extrañan. Sí, se la extraña, pero bueno, las tenemos. Ahí nos mandó un mensaje que saludábamos especialmente Irene Molinari de Chueco, nuestra madre de Mar del Plata, también saludando a Luis, saludando el programa. Muchas gracias, madres. Muchas gracias a todos, a Fernando, otro compañero de la universidad, de la librería, que aporta que Coligüe no solo se puso al hombro los carteles de la librería, sino que además donó gran cantidad de títulos que ayudaron a sostener el espacio en los primeros meses. En esos tiempos también editaban algunos títulos de las madres, como ese libro de Historia de las Madres de Plaza de Mayo, que recogía una intervención de Eve en Liberarte, el espacio cultural Liberarte, ¿se acuerdan? Ahí en la avenida Corrientes al 1500, Eve había dado una conferencia sobre la historia de las madres, se desgrabó y se editó, y fue el primer libro de la historia de las madres contado por las madres, hace muchos años. Bueno, Coligüe lo editó. Y también El corazón en la escritura, con textos del taller de escritura en la colección de los 20 años de lucha por entonces. 20 años de lucha, ahora van las madres ya por los 48. Bien, bueno, ¿qué más? A ver, desde la semana pasada, y esta vez nos vamos a apurar para poder llegar, nos quedó sin reproducir los audios, los testimonios de las madres en una actividad muy sentida por ellas que hicieron en Luján. Las madres, el 1 de mayo, vos fíjate qué día, el 1 de mayo, jueves, día de su marcha, fueron a Luján porque se inauguraba una casa que lleva el nombre de 2 compañeras entrañables de las madres que fueron las responsables de la filial Luján de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Estoy hablando de Ana Aguirre y de María Rosa Palazzo. Y ahí fueron entonces Carmen, Irene y Sarita, que además
había aprovechado, ellas habían aprovechado estar en Buenos Aires para festejar los 48 años y casi que haciéndose un lugar en el tiempo para poder llegar, porque tuvimos que volver bien rápido de allá de Luján para que Irene pueda tomar su micro de regreso a Mar del Plata, pero no se lo quiso perder y allí estuvimos. Y entonces vamos a escucharlas a las madres. Antes quiero leerles un breve texto a modo de presentación de estas dos madres extraordinarias. Una de ellas es María, como les decía, María Rosa Sierra de Palazzo, una madre muy muy querida por las madres de Plaza de Mayo, muy importante para la filial, que era periodista, tenía un programa de radio allí, antes de que las madres lo tengan en la tribu, ya María Rosa lo tenía en Luján. Y hubo en esta radio, en la 530, un programa que se llamó Transformaciones del Pañuelo Blanco, en la que en determinado momento Eve empieza a hacerles entrevistas a cada una de las madres para que cuenten cómo había sido su vida hasta el ingreso a Madres, hasta llegar a la plaza. Y era muy interesante, muy conmovedora las historias de cada una de ellas, muy distintas también. Y cuando la presentó a María Rosa Palazzo, que la entrevistó, Eve dijo en esta radio, dijo: hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar con una madre de Luján. Siempre me gusta presentarlas en sus características principales, en las que yo las veo. Quizás no sean exactas, sino lo que a mí más me marcaron frente a esa madre. Y María Rosa es una mujer callada, reservada, si se quiere, y una mujer de grandes cualidades. Digo grandes cualidades porque no son cosas comunes. Yo ya lo conté en un acto de la universidad, pero no lo conté en la radio. María Rosa, hace muchos años, ella vive cerca del río Luján, y el río le llevó todo. Como una de las tantas veces, y como hace el río que entra sin permiso y te lleva todo, las camas, la ropa, todo. Entonces las madres la llamamos por teléfono y le preguntamos qué necesitaba, si quería que le compremos algo, las camas, la heladera, y ella dijo: no, madres, yo no necesito nada, solo necesito los libros para mis hijos, para que sigan yendo a la escuela. A mí me pareció una cosa maravillosa, de una dignidad escalofriante. Ella, así calladita como la vemos, ha hecho muy buenos programas en Luján, ha hecho un trabajo muy importante allí. Y hoy la vamos a tener acá. Ella nos va a contar cuál fue su transformación. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Estás ahí? Y María Rosa estaba ahí entonces, ese jueves, en Luján, en la casa de Rosa y Ana, y esto es lo que dijeron sus compañeras, las madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo se puede transmitir esta emoción que uno siente con los abrazos? Este abrazo que pretenden ustedes darnos a nosotros, pero que en realidad yo siento que nosotras les damos a ustedes. En un día como hoy, un día del trabajador, que recordamos a tantos trabajadores desaparecidos, no perder la visión de que la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Y en un tiempo, como decía el compañero recién, tan difícil, tan duro, donde tenemos un gobierno pretencioso de que la mayoría de los trabajadores también desaparezcan de los lugares de trabajo, se queden sin trabajo, se les limita el sueldo, no hay paritarias, y encima a los trabajadores pasivos los castigan todos los miércoles. Pero de verdad pasan tantas cosas, y durante 48 años nos han pasado tantas cosas, cosas lindas, cosas feas, pero esta posibilidad de que hoy, a 1000 kilómetros de distancia de mi lugar, estemos dándonos este abrazo, me llega en lo más profundo, porque lo que estamos celebrando acá es la vida. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, compañeras, queremos las madres agradecerles de que nos abracen, como dijo Sarita, porque para nosotros es Sarita y siempre lo va a ser. Una madre luchadora, donde fue una de las primeras en quedarse sola y luchar a pesar de eso. En Mar del Plata la situación es muy difícil, como en todo el país, pero las palabras que ustedes dijeron también nos reconfortan en un momento en donde hay mucha debilidad, mucha fragmentación y, como hoy dije en la plaza, mucha mezquindad. Así que, compañeros, Chible, y viendo lo que son, viendo el ejemplo de Ana y Rosita, que me acuerdo perfectamente de ella, sobre todo cuando veníamos a la Marcha de la Resistencia, calladita, de sus programas en la radio. Así que me siento orgullosa de estar acá, de que nos hayan permitido participar de este homenaje a Ana y Rosita. Y decirle que bueno, es difícil, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de transformar esta sociedad y de que este gobierno se fuera definitivamente, porque nos está haciendo un daño. Es un gobierno explotador, mentiroso, que ha venido a destruir nuestro país. Así que, compañeros, fuerza, coraje y mucho amor para defender esta tierra que nos merece y la merecemos. Cada uno de nosotros sabemos que hay un luchador que no va a permitir que se entregue esta patria. Gracias, compañeros. Pero yo les voy a contar dos cosas lindas que me pasaron en Luján. La primera vez que las madres se pusieron el pañuelo, porque yo soy hermana de un desaparecido, yo estuve aquí con mi madre y mi padre, mi esposo, y bueno, fue un momento muy lindo para las madres, aunque era difícil porque estábamos en los primeros momentos donde había que hacer esas cosas también para que el pueblo se enterara lo que realmente estaba pasando en el país, porque por supuesto los medios no lo decían, el gobierno menos, los militares. Y bueno, yo después siempre acompañé a mi madre, y ahora, hace unos años, en el 2017, las madres decidieron venir a Luján a conmemorar los 40 años de la primera vez que se habían puesto el pañuelo, y me invitaron a viajar con ellas en el minibús que tenemos. Y cuando iba llegando a Luján, íbamos cerquita de acá, Eve me llama, ella estaba sentada en el primer asiento, me llama y me dice: vení, Carmen, toma este pañuelo, es para que lo uses siempre con nosotros. Para mí, lo digo siempre, fue el mejor premio de mi vida. Y bueno, ahora me toca, como dijo Demetrio, estar con las madres, porque bueno, estar haciendo lo que Eve me pidió antes de irse y cuando me preparaba un poco para todo eso. Pero bueno, para mí es un gran honor y una gran satisfacción, y espero estar a la altura de lo que debo hacer, y lo hago con muchas ganas y con mucha fuerza para que, como decían las compañeras, a ver si podemos sacar este gobierno estafador de una vez por todas y poder ser un poco más felices todo el pueblo, empezando por los trabajadores que están tratando de dejarlos sin trabajo, y eso realmente nos duele mucho, y tenemos que tratar entre todos, unidos todos, tratar de que esta gente no nos gobierne más. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar acá. Muchísimas gracias a todos. Ahí estaban Sara Emrad primero, Irene Molinari del Chueque, Carmen Arias, en Luján, en la inauguración de la Casa Cultural
de Ana y Rosa, homenajeando a estas dos madres de la filial Luján. Recojo de las palabras de Carmen ahí en Luján. Bueno, todos sabemos, ella lo relató, la historia del pañuelo que fue pañal primero en esa primera peregrinación a Luján. Al año siguiente las madres vuelven a ir a Luján, vuelven a peregrinar, ya más organizadas, ya muy visibles. Y el arzobispo de Buenos Aires, Aramburu, el cardenal Aramburu, que da la misa, omite cualquier referencia a la presencia de las madres, a la situación de los desaparecidos en Argentina, y las madres al otro día le envían una carta a la Nunciatura, la entregan aquí en Buenos Aires, y en esa carta le dicen al cardenal Aramburu: como cristianas, como argentinas, como madres, no podemos comprender esta negativa de la autoridad eclesiástica, esta insensibilidad ante el dolor, este silencio ante el sufrimiento conscientemente provocado por quienes detentan el poder político. Si los ministros del Señor callan por incomprensión, por temor, por infidelidad a su misión evangélica, ¿quién hablará? ¿Quién será la voz de los que no tenemos voz? Si los núcleos de quienes usted nos previene ocupan el vacío provocado por su silencio, usted será ante Dios responsable. Las madres señalando la complicidad, la responsabilidad de la Iglesia Católica y de la jerarquía de la Iglesia en ese año 78, ya muy tempranamente, ¿no? Octubre del 78, la segunda vez que las madres van con el pañuelo a la peregrinación de Luján. Bien, estamos terminando el programa. Antes de irnos, queremos recordarles el alias de las madres fundamental, el aporte de todos los compañeros y compañeras. De hecho, durante el programa algún compañero nos mandó la constancia del aporte. Es muy importante, compañero, gracias a ese compañero. El alias es amigos.madres.plaza. Anoten, amigos.madres.plaza. Ahí recibimos los aportes, lo que nos permite a las madres seguir con esta lucha. Y por último, decirles también que tenemos una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram, son las redes de La Plaza y la Palabra. Nos buscan como La Plaza y la Palabra en Instagram, todo junto, y en Facebook es La Plaza y la Palabra AM530. Ahí compartimos después los contenidos de esta emisión, pueden ver el capítulo pasado y estarán todos los 1000 y pico de capítulos que tenemos por delante. ¿Está bien, Luis? Así es. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Sí. ¿Volvés el domingo que viene? Obviamente. Muy bien. Allí estaremos. Firme. Entonces nos vamos con la música brasileña, como siempre. Esta vez es Nao Sechi, con Luis Tatit, dos músicos paulistas extraordinarios. Y nos encontramos entonces el domingo que viene. Chau.